La lluvia de fuego. Leopoldo Lugones. Recuerdo que era un día de sol hermoso, lleno del bullicio popular, en las calles atronadas de vehículos. Un día muy cálido y de luz perfecta. Desde mi terraza dominaba una vasta confusión de techos, vergeles salteados, un trozo de bahía punzado de mástiles, la recta gris de una avenida. A eso de las 11, cayeron las primeras chispas. Una aquí, otra allá, partículas de cobre semejantes a las motas de una mecha, partículas de cobre incandescente que daban en el suelo con un leve sonido, como de arena. El cielo seguía igual de claro, el rumor urbano no disminuía, únicamente los pájaros de mi pajarera dejaron de cantar. Lo había notado por casualidad, mirando hacia el horizonte en un momento de distracción. Primero creí que era una ilusión óptica provocada por mi miopía. Tuve que esperar largo rato para ver caer otra chispa, pues la luz solar las desdibujaba bastante, pero el cobre ardía de tal modo que igual se distinguían. Una rapidísima línea de fuego y el golpecito en la tierra, así a largos intervalos. Debo confesar que al comprobarlo sentí un leve terror. Miré el cielo con ansiedad. Persistía la claridad. ¿De dónde venía aquel extraño granizo? ¿Aquel cobre? ¿Era realmente cobre? Acababa de caer una chispa en mi terraza, a pocos pasos. Extendí la mano. Era, sin duda, un pequeño grano de cobre que tardó mucho en enfriarse. Por fortuna la brisa se levantaba, inclinando aquella lluvia singular hacia el lado opuesto de mi terraza. Las chispas eran bastante escasas además. Por momentos podía creerse que aquello había cesado. No cesaba. Una que otra, eso sí, pero siempre caían los temibles granos. En fin, aquello no había de impedirme almorzar, pues era el mediodía. Bajé al comedor atravesando el jardín, no sin cierto miedo de las chispas. Verdad es que el toldo, corrido para evitar el sol, me resguardaba. ¿Me resguardaba? Alcé los ojos, pero un toldo tiene tantos poros que nada pude descubrir. En el comedor me esperaba un almuerzo admirable, pues mi afortunado celibato sabía dos cosas sobre todo: leer y comer. Excepto la biblioteca, el comedor era mi orgullo. Harto de mujeres y un poco afectado por la gota, en cuestión de placeres ya nada podía esperar sino de la gula. Comía solo, mientras un sirviente me leía relatos geográficos. Nunca había podido comprender las comidas en compañía. Y si las mujeres me fatigaban, como he dicho, ya comprenderéis que aborrecía a los hombres. 10 años me separaban de mi última orgía. Desde entonces, entregado a mis jardines, a mis peces, a mis pájaros, me faltaba tiempo para salir. Alguna vez, en las tardes muy calurosas, un paseo a la orilla del lago. Me gustaba verlo, escamado de luna al anochecer, pero esto era todo, y pasaba meses sin frecuentarlo. La vasta ciudad libertina era para mí un desierto donde se refugiaban mis placeres. Escasos amigos, breves visitas, largas horas de mesa, lecturas, mis peces, mis pájaros, alguna que otra noche, una pequeña orquesta de flautistas y 2 o 3 ataques de gota por año. Tenía el honor de ser consultado para los banquetes, y por ahí figuraban no sin elogio 2 o 3 salsas de mi invención. Esto me daba derecho, lo digo sin orgullo, a un busto municipal, con tanta razón como la compatriota que acababa de inventar un nuevo beso. Mientras tanto, mi sirviente leía relatos de mar y de nieve que acompañaban admirablemente, en la ya avanzada siesta, el generoso frescor de las jarras. La lluvia de fuego había cesado quizá, pues el servicio no daba muestras de notarla. De pronto, el sirviente que atravesaba el jardín con un nuevo plato no pudo reprimir un grito. Llegó no obstante a la mesa, pero mostrando en su palidez un dolor horrible. Tenía en su espalda desnuda un pequeño agujero, en cuyo fondo aún se oía chisporrotear la chispa voraz que lo había abierto. La apagamos con aceite, y fue enviado al lecho sin que pudiera contener sus quejidos. Bruscamente acabó mi apetito.
y aunque seguí probando los platos para no desmoralizar al servicio, este se apresuró a comprenderme. El incidente me había desconcertado. La siesta ya estaba avanzada cuando subí nuevamente a la terraza. El suelo estaba ya sembrado de granos de cobre, mas no parecía que la lluvia aumentara. Comenzaba a tranquilizarme, cuando una nueva inquietud me sobrecogió. El silencio era absoluto. El tráfico estaba paralizado a causa del fenómeno, sin duda, ni un rumor en la ciudad. Solo, de cuando en cuando, un vago murmullo de viento sobre los árboles. Era también alarmante la actitud de los pájaros. Se habían amontonado en un rincón, casi unos sobre otros. Me dieron compasión y decidí abrirles la puerta. No quisieron salir. Antes se recogieron más angustiados aún. Entonces comenzó a intimidarme la idea de un cataclismo. Sin tener gran conocimiento científico, sabía que nadie mencionó jamás esas lluvias de cobre incandescente. Lluvias de cobre. En el aire no hay minas de cobre. Luego aquella claridad del cielo no dejaba imaginar el origen. Y lo alarmante del fenómeno era esto. Las chispas venían de todas partes y de ninguna. Era la inmensidad desmenuzándose invisiblemente en fuego. Caía del firmamento el terrible cobre, pero el firmamento permanecía impasible en su azul. Poco a poco me invadía una extraña angustia, pero cosa rara, hasta entonces no había pensado en huir. Esta idea se mezcló con desagradables interrogantes. Huir. Y mi mesa, mis libros, mis pájaros, mis peces, que acababan precisamente de estrenar un vivero, mis jardines ya ennoblecidos por la antigüedad, mis 50 años de tranquilidad, en la dicha del presente, en el descuido del mañana. ¿Huir? Y pensé con horror en mis posesiones del otro lado del desierto, con sus camelleros viviendo en tiendas de lana negra y tomando por todo alimento leche cuajada, trigo tostado, miel agria. Quedaba una fuga por el lago, corta fuga después de todo. Si en el lago como en el desierto, según era lógico, llovía cobre también, pues no viniendo aquello de ningún foco visible, debía ser general. No obstante, el vago terror que me alarmaba me decía todo eso claramente. Lo discutía conmigo mismo, un poco enervado por el letargo digestivo de mi siesta habitual. Y después de todo, algo me decía que el fenómeno no iba a pasar de allí. Sin embargo, nada se perdía con hacer preparar el carro. En ese momento llenó el aire una vasta vibración de campanas, y casi junto con ella advertí una cosa: ya no llovía cobre. El repique era una acción de gracias, acompañada casi de inmediato por el murmullo habitual de la ciudad. Esta despertaba de su breve aturdimiento, más bulliciosa que antes. En algunos barrios hasta quemaban petardos. Apoyado en el parapeto de la terraza, miraba con un desconocido bienestar solidario la animación vespertina, que era todo amor y lujo. El cielo seguía purísimo. Muchachos entusiasmados recogían en cuencos los granos de cobre que los caldereros habían empezado a comprar. Era todo cuanto quedaba de la gran amenaza celeste. Más numerosa que nunca, la gente de placer llenaba de color las calles, y aún recuerdo que sonreí vagamente a un joven equívoco, cuya túnica recogida hasta las caderas en un salto de esquina dejó ver sus piernas lampiñas, cruzadas de cintas. Las cortesanas, con el seno desnudo según la nueva moda y realzado por un deslumbrante corsé, paseaban su indolencia sudando perfumes. Un viejo alcahuete, erguido en su carro, manejaba como si fuese una vela una hoja de estaño que, con apropiadas pinturas, anunciaba amores monstruosos de fieras, apareamientos de lagartos con cisnes, un mono y una foca, una doncella cubierta por la delirante pedrería de un pavo real, bello cartel, a fe mía, y garantizada la autenticidad de las piezas. Animales amaestrados por no sé qué hechicería bárbara, y desequilibrados con opio y azafétida. Seguido por 3 jóvenes enmascarados, pasó un negro amabilísimo, que dibujaba en los patios, con polvos de colores derramados al ritmo de una danza escenas secretas. También depilaba con oropimente y sabía dorar las uñas. Un personaje fofo, cuya condición de eunuco se adivinaba en su morbidez, pregonaba al son de platillos de bronce cobertores de un tejido singular que producía el insomnio y el deseo.
cobertores cuya prohibición habían pedido los ciudadanos honrados. Pues mi ciudad sabía gozar, sabía vivir. Al anochecer recibí 2 visitas que cenaron conmigo. Un condiscípulo jovial, matemático cuya vida desordenada era el escándalo de la ciencia, y un agricultor enriquecido. La gente sentía necesidad de visitarse después de aquellas chispas de cobre, de visitarse y de beber, pues ambos se retiraron completamente borrachos. Yo hice una rápida salida. La ciudad, caprichosamente iluminada, había aprovechado la ocasión para decretarse una noche de fiesta. En algunas cornisas alumbraban, perfumando, lámparas de incienso. Desde sus balcones, las jóvenes burguesas, excesivamente ataviadas, se divertían proyectando de un soplo a las narices de los transeúntes distraídos tripas pintarrajeadas y crepitantes de cascabeles. En cada esquina se bailaba. De balcón a balcón se cambiaban flores y gatitos de dulce. El césped de los parques palpitaba de parejas. Regresé temprano y rendido. Nunca me acogí al lecho con más grata pesadez de sueño. Desperté bañado en sudor, los ojos turbios, la garganta reseca. Había afuera un rumor de lluvia. Buscando algo, me apoyé en la pared, y por mi cuerpo corrió como un latigazo el escalofrío del miedo. La pared estaba caliente y estremecida por una sorda vibración. Casi no necesité abrir la ventana para darme cuenta de lo que ocurría. La lluvia de cobre había vuelto, pero esta vez espesa y compacta. Un vaho espeso sofocaba la ciudad. Un olor entre fosfatado y urinoso apestaba el aire. Por fortuna, mi casa estaba rodeada de galerías y aquella lluvia no alcanzaba las puertas. Abrí la que daba al jardín. Los árboles estaban negros, ya sin follaje. El suelo, cubierto de hojas carbonizadas. El aire, rayado de líneas de fuego, tenía una inmovilidad mortal, y entre ellas se divisaba el firmamento, siempre impasible, siempre celeste. Llamé en vano. Penetré hasta las habitaciones del servicio. El personal se había ido. Envolviendo mis piernas en una manta ligera, protegiéndome espalda y cabeza con una bañera de metal que me aplastaba horriblemente, pude llegar hasta las caballerizas. Los caballos habían desaparecido también, y con una tranquilidad que hacía honor a mis nervios, comprendí que estaba perdido. Afortunadamente el comedor se encontraba lleno de provisiones, su sótano atestado de vinos. Bajé a él. Conservaba todavía su frescura. Hasta su fondo no llegaba la vibración de la pesada lluvia, el eco de su grave crepitación. Bebí una botella, y luego extraje de la alacena secreta el frasco de vino envenenado. Todos los que teníamos bodega poseíamos uno, aunque no lo usáramos ni tuviéramos invitados molestos. Era un licor claro e insípido, de efectos instantáneos. Reanimado por el vino, examiné mi situación. Era bastante sencilla. No pudiendo huir, la muerte me esperaba. Pero con aquel veneno, la muerte me pertenecía. Y decidí verlo todo lo posible, pues era, sin duda, un espectáculo singular. Una lluvia de cobre incandescente. La ciudad en llamas. Valía la pena. Subí a la terraza, pero no pude pasar de la puerta que daba acceso a ella. Veía desde allí lo bastante. Sin embargo, veía y escuchaba. La soledad era absoluta. La crepitación no se interrumpía sino por uno que otro aullido de perro o explosión anormal. El ambiente estaba rojo, y a través de él, troncos, chimeneas y casas blanqueaban con una palidez tristísima. Los pocos árboles que aún conservaban follaje se retorcían, negros, de un negro de estaño. La luz había disminuido un poco, a pesar de persistir la claridad del cielo. El horizonte estaba, sin embargo, mucho más cerca, y como ahogado en ceniza. Sobre el lago flotaba un vapor denso, que atenuaba en algo la extraordinaria sequedad del aire. Se percibía claramente la lluvia ardiente, en trazos de cobre que vibraban como el cordaje innumerable de un arpa, y de cuando en cuando se mezclaban con ella ligeras llamas. Humaredas negras anunciaban incendios aquí y allá. Mis pájaros comenzaban a morir de sed, y hube de bajar hasta el aljibe para llevarles agua. El sótano comunicaba con aquel depósito, vasta cisterna que podía resistir mucho al fuego celeste.
mas por los conductos que del techo y de los patios desembocaban allí, se había deslizado algo de cobre, y el agua tenía un gusto particular entre natrón y orina, con tendencia a salarse. Me bastó levantar las trampillas de mosaico que cerraban aquellas vías para cortar a mi agua toda comunicación con el exterior. Esa tarde y toda la noche fue horrendo el espectáculo de la ciudad, quemada en sus propias casas. La gente huía despavorida para arder en las calles y en la campiña desolada, y la población agonizó de manera brutal, con gritos y clamores de una amplitud, de un horror, de una variedad asombrosos. Nada hay tan sublime como la voz humana. El derrumbe de los edificios, la combustión de tantas mercancías y efectos diversos, y más que todo, la quema de tantos cuerpos, acabaron por agregar al cataclismo el tormento de su hedor infernal. Al declinar el sol, el aire estaba casi negro de humo y de polvaredas. Las llamas que danzaban por la mañana entre el cobre pluvial eran ahora llamaradas siniestras. Empezó a soplar un viento ardentísimo, denso, como alquitrán caliente. Parecía que se estuviese en un inmenso horno sombrío. Cielo, tierra, aire, todo acababa. No había más que tinieblas y fuego. ¡Ah! El horror de aquellas tinieblas que todo el fuego, el enorme fuego de la ciudad ardida, no alcanzaba a dominar. Y aquella fetidez de harapos, de azufre, de grasa cadavérica en el aire seco que hacía escupir sangre. Y aquellos clamores que no sé cómo no acababan nunca, aquellos clamores que cubrían el rumor del incendio más vasto que un huracán, aquellos clamores en que aullaban, gemían, bramaban todas las bestias con un inefable pavor de eternidad. Bajé a la cisterna, sin haber perdido hasta entonces mi presencia de ánimo, pero completamente erizado por todo aquel horror. Y al verme de pronto en esa oscuridad amiga, al amparo de la frescura, ante el silencio del agua subterránea, me acometió de pronto un miedo que no sentía. Estoy seguro, desde 40 años atrás, el miedo infantil de una presencia enemiga y difusa, y me eché a llorar como un loco, a llorar de miedo, allá en un rincón, sin rubor alguno. No fue sino muy tarde, cuando al escuchar el derrumbe de un techo, se me ocurrió apuntalar la puerta del sótano. Lo hice así con su propia escalera y algunos barrotes de la estantería, devolviéndome aquella defensa cierta tranquilidad, no porque hubiera de salvarme, sino por la benéfica influencia de la acción. Cayendo a cada instante en sopores que entrecortaban funestas pesadillas, pasé las horas. Continuamente oía derrumbes allí cerca. Había encendido 2 lámparas que traje conmigo, para darme valor, pues la cisterna era bastante sombría. Hasta llegué a comer, aunque sin apetito, los restos de un pastel. En cambio, bebí mucha agua. De repente mis lámparas empezaron a debilitarse, y con ello el terror paralizante. Esta vez me asaltó. Había gastado sin preverlo toda mi luz, pues no tenía sino aquellas lámparas. No advertí, al descender esa tarde, que las llevaba todas conmigo. Las luces decrecieron y se apagaron. Entonces advertí que la cisterna empezaba a llenarse con el hedor del incendio. No quedaba otro remedio que salir. Y luego, todo era preferible a morir asfixiado, como una alimaña en su cueva. A duras penas conseguí alzar la tapa del sótano, que los escombros del comedor cubrían. Por segunda vez, había cesado la lluvia infernal, pero la ciudad ya no existía. Techos, puertas, gran cantidad de muros, y todas las torres yacían en ruinas. El silencio era colosal, un verdadero silencio de catástrofe. 5 o 6 grandes humaredas aún elevaban sus columnas de humo, y bajo el cielo que no se había enturbiado ni un momento, un cielo cuya crudeza azul confirmaba indiferencias eternas, la pobre ciudad, mi pobre ciudad, muerta para siempre, hedía como un verdadero cadáver. La singularidad de la situación, lo enorme del fenómeno y sin duda el alivio de haberme salvado único entre todos, contenían mi dolor y lo reemplazaban por una curiosidad sombría.
El arco de la entrada había quedado en pie y aferrándome a los salientes del muro, pude llegar hasta su punto más alto. No quedaba un solo resto de combustible, y aquello se parecía mucho a los despojos de un volcán. A intervalos, en los parajes que la ceniza no cubría, brillaba con un tono rojizo de fuego el metal llovido. Hacia el lado del desierto, resplandecía hasta perderse de vista un arenal de cobre. En las montañas, a la otra orilla del lago, las aguas evaporadas de este se condensaban en una tormenta. Eran ellas las que habían mantenido respirable el aire durante el cataclismo. El sol brillaba inmenso, y aquella soledad empezaba a agobiarme con una honda desolación cuando, hacia el lado del puerto, percibí un bulto que vagaba entre las ruinas. Era un hombre, y me había percibido ciertamente, pues se dirigía a mí. No hicimos ademán alguno de extrañeza cuando llegó, y trepando por el arco vino a sentarse conmigo. Se trataba de un piloto, salvado como yo en una bodega, pero tras apuñalar a su propietario. Acababa de agotársele el agua, y por eso había salido. Una vez aclarado esto, empecé a interrogarlo. Todos los barcos ardieron, los muelles, los depósitos, y el lago se había vuelto amargo. Aunque advertí que hablábamos en voz baja, no me atreví ignoro por qué a elevar la mía. Le ofrecí mi bodega, donde quedaban aún 2 docenas de jamones, algunos quesos, todo el vino. De repente notamos una polvareda hacia el lado del desierto. Era la polvareda de una carrera. Pronto tuvimos que reemplazar esa esperanza por un espectáculo tan desolador como peligroso. Era un tropel de leones, las fieras sobrevivientes del desierto, que acudían a la ciudad como a un oasis, furiosos de sed, enloquecidos por el cataclismo. La sed, y no el hambre, los enfurecía, pues pasaron junto a nosotros sin advertirnos. ¿Y en qué estado venían? Nada como ellos revelaba tan lúgubremente la catástrofe. Pelados como gatos sarnosos, la crin reducida a escasos mechones, los flancos secos, en una desproporción de cómicos a medio vestir, con la fiera cabezota, el rabo agudo y crispado como el de una rata que huye, las garras llagadas, chorreando sangre. Todo aquello decía a las claras sus 3 días de horror bajo el azote celeste, al azar de cavernas inseguras que no habían logrado ampararlos. Rondaban los surtidores secos con un delirio humano en los ojos y bruscamente reemprendían su carrera en busca de otro depósito, también agotado, hasta que, sentándose por último en torno del último, con el hocico calcinado en alto y la mirada vaga de desolación y de eternidad, quejándose al cielo, estoy seguro, se pusieron a rugir. Nada. Ni el cataclismo con sus horrores, ni el clamor de la ciudad moribunda, era tan espantoso como ese llanto de fiera sobre las ruinas. Aquellos rugidos tenían una evidencia de palabra. Lloraban quién sabe qué dolores de inconsciencia y de desierto a alguna divinidad oscura. El alma concisa de la bestia añadía a sus terrores de muerte el pavor de lo incomprensible. Si todo estaba igual, el sol cotidiano, el cielo eterno, el desierto familiar, ¿por qué se quemaban y por qué no había agua? Y careciendo de toda idea de relación con los fenómenos, su horror era ciego, es decir, más espantoso. La intensidad de su dolor los elevaba a una vaga noción de origen, ante aquel cielo, de donde había estado cayendo la lluvia infernal. Y sus rugidos preguntaban sin duda algo a la cosa tremenda que causaba su padecer. Esos rugidos, lo único grandioso que conservaban aún aquellas fieras disminuidas, como si comentaran el horrendo secreto de la catástrofe. Cómo interpretaban, en su dolor irremediable, la eterna soledad, el eterno silencio, la eterna sed. Aquello no debía durar mucho. El metal candente empezó a llover de nuevo, más compacto y más pesado que nunca. En nuestro súbito descenso, alcanzamos a ver que las fieras se dispersaban buscando abrigo bajo los escombros. Llegamos a la bodega, no sin que nos alcanzaran algunas chispas, y comprendiendo que aquel nuevo chaparrón iba a consumar la ruina, me dispuse a concluir. Mientras mi compañero saqueaba la bodega por primera y última vez, sin duda, decidí aprovechar el agua de la cisterna para mi baño fúnebre, y después de buscar inútilmente un trozo de jabón, descendí a ella por la escalinata que servía para su limpieza. Llevaba conmigo el frasco de veneno,
que me producía una gran sensación de bienestar, apenas turbada por la curiosidad de la muerte. El agua fresca y la oscuridad me devolvieron las voluptuosidades de mi existencia de rico que acababa de concluir. Hundido hasta el cuello, el placer de la limpieza y una dulce impresión de domesticidad terminaron de serenarme. Oía afuera el huracán de fuego. Comenzaban otra vez a caer escombros. De la bodega no llegaba un solo rumor. Percibí entonces un reflejo de llamas que entraban por la puerta del sótano. El característico tufo urinoso. Llevé el frasco a mis labios y... El hombre muerto. La pequeña aldea donde nos detuvimos con nuestros carros, después de pasar largo tiempo haciendo mediciones en el desierto, tenía un loco muy particular. Su locura consistía en creerse muerto. Había llegado meses atrás. No quiso decir de dónde venía y suplicaba con desesperación sincera que lo reconocieran como difunto. Está de más decir que nadie accedió a su pedido. Algunos, compadecidos, fingían creerle, pero eso no hacía más que aumentar su sufrimiento. Apenas llegamos, se presentó ante nosotros, con una resignación tan desoladora que daba pena. Nos pidió que creyéramos en su muerte. Lo mismo hacía con cada viajero que pasaba por el pueblo. Era un hombre extremadamente flaco, de barba amarillenta, envuelto en harapos, un demente más. Pero el agrimensor que venía con nosotros tenía afición por los estudios mentales y no dejó pasar la oportunidad de interrogarlo. El hombre comprendió enseguida sus intenciones y sin rodeos comenzó a hablar con una claridad sorprendente, totalmente opuesta a su aspecto miserable. «Yo no estoy loco», dijo con una calma notable, aunque en su voz se adivinaba un pesimismo profundo. «No estoy loco, estoy muerto, hace 30 años. Claro, ¿para qué me morí?» Mi amigo me guiñó un ojo discretamente. Aquello prometía. «Soy nativo de tal punto, me llamo fulano de tal, tengo familia allá». Omito los detalles para no incomodar a personas que aún viven. Sufría desmayos tan parecidos a la muerte que después de asustar a todos muchas veces, terminaron convencidos de que no moriría por eso. Varios médicos lo aseguraron. Parece que tenía la solitaria. Cierta vez, sin embargo, en uno de esos desmayos, me quedé. Y aquí empieza la historia de mi tormento, de mi locura. La incredulidad de todos respecto a mi muerte no me deja morir. Ante la naturaleza, estoy muerto. Pero para que eso sea real entre los hombres, necesito que alguien lo crea. Solo uno. Volví de mi desmayo por hábito material de volver. Pero yo como ser pensante, yo como entidad, no existo. Y no hay lengua humana que alcance a describir esta tortura. La sed de la nada es una cosa horrible. Decía aquello sencillamente, con un acento tal de verdad, que daba miedo. Y lo peor es que no puedo dormir. 30 años despierto. 30 años plenamente consciente frente a las cosas y frente a mi propia inexistencia. En la aldea ya se sabían su historia de memoria. Sus intentos por obligarlos a creer en su muerte se habían vuelto habituales. Dormía, rodeado de 4 velas. Pasaba horas inmóvil en el campo, con el rostro cubierto de tierra. Tales narraciones nos interesaron en extremo. Pero cuando nos disponíamos a observarlo con mayor atención, ocurrió algo inesperado. 2 peones que debían alcanzarnos en aquel punto, arribaron la noche del tercer día con varias mulas rezagadas. No oímos su llegada. Estábamos dormidos cuando, de pronto, sus gritos nos despertaron. El supuesto loco dormía en la cocina de nuestro albergue, o fingía dormir entre sus 4 velas, la única limosna que había aceptado de nosotros. No mediaban más de 2 metros entre la puerta donde los peones se habían quedado paralizados y el hombre tendido. Una manta lo cubría hasta el pecho. Sus pies sobresalían al otro extremo. «Un muerto», balbucearon al mismo tiempo. Ellos sí habían creído.
Entonces oyeron un sonido extraño, como el aire escapando de un fuelle. La manta se aplastó como si nada hubiera debajo, y las partes visibles, la cabeza y los pies, se transformaron bruscamente en huesos. El grito nos arrancó del sueño. En 2 saltos estábamos de pie. Corrimos hasta la cama de paja y apartamos la manta con un escalofrío que todavía recuerdo. Allá, entre los harapos, reposaban sin el más mínimo rastro de humedad, sin la más mínima partícula de carne, huesos viejísimos a los cuales se adhería un pellejo reseco. Si te gustó, suscríbete y acompáñanos en el próximo relato.